Buenos días, espero que se esté viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo. Bueno, les voy a explicar lo que es la parte de LS de esta tercera práctica. Eh, en sí, el procedimiento que se hace es el mismo que nosotros realizamos para resolver el problema, solo que se plantea aquí en LS. Entonces, si acaso ustedes también tienen dudas con el procedimiento que deben hacer, pues también se puede guiar de este video porque es lo mismo que estamos haciendo. Entonces, la parte de LS siempre es esta parte que nos dice herramienta computacional y solamente nos da una instrucción que grafique la variación de la altura del centro de gravedad, el YSG, el centro de flotación, el YCB y la altura metacéntrica, que es el YMC. Nota algunas observaciones, que es utilizar suficientes iteraciones para que la curva sea graficada con suavidad. Tenemos que hacer variar el volumen de agua en un intervalo de cero, volumen máximo. Si no me equivoco, no se podía en cero porque tiraba un error. Entonces vamos a probar si se puede en cero. Si no, pues lo vamos a dar en 0,00 y algo. Eh, Se deben realizar todas las curvas en una sola gráfica y nombrar cada una de las curvas. El código debe ir en anexos y la gráfica en el apartado de tablas de datos y resultados. Eh, Como segunda gráfica también tenemos esta otra instrucción, es graficar la fuerza boyante a medida que se hace variar la altura a la que se sumerge el prototipo, o profundidad, ¿verdad? En otras palabras. Se puede utilizar la misma tabla paramétrica para realizar esta gráfica, y el código debe ir en anexos y la gráfica en el apartado de tablas de datos y resultados. Entonces hay que hacer dos gráficas, una de la fuerza boyante y otra la de estas tres curvas. Eh, entonces vamos a recordar qué se necesita para calcular cada una de esas cosas. El centro de gravedad fue lo que vimos en clase, ¿verdad? Que es la ecuación de la sumatoria de todos los pesos. Está en la página 10, eh, en esta. La sumatoria de todos los pesos por la centroides individuales, ¿verdad? Dividida entre los pesos individuales. Entonces, eso lo explicamos en clase, entonces lo vamos a intentar hacer un poco rápido. La altura del centro de flotación, también lo expliqué en clase, que es la mitad del centro geométrico. En este caso estamos analizando un cubo, entonces sería la mitad de la profundidad a la que se está sumergiendo el cubo. Y como tercero tenemos que graficar la altura metacéntrica, el YMC. Y la altura metacéntrica ocupamos nosotros calcular lo que es la inercia. Eso está en la parte del marco teórico, ¿verdad? Ocupamos calcular la inercia y el volumen de agua desplazado. La inercia se calcula con esta fórmula y la podemos calcular fácilmente. Y el YMC es simplemente la suma de la altura del centro de flotación más la altura metacéntrica. Entonces vamos a hacer eso, ¿verdad? Vamos a empezar con eso. Em, Como parámetro, para que no estén tan perdidos, yo les recomendaría que inicien primero con las ecuaciones que hay que calcular, con las ecuaciones finales. Así ustedes van viendo qué es lo que necesitan. Por ejemplo, si colocan en el S YMC igual a YCB más GM, van a saber que ocupan calcular un YCB y un GM. O incluso para que sea ordenado lo pueden anotar en el cuaderno. Entonces lo van anotando o incluso viéndolo de aquí. Yo lo voy a hacer de otra forma para que se mire un poco más organizado el código, sí, que tenga una secuencia lógica, pero ustedes lo pueden hacer así. Siempre lo van a hacer como yo lo voy a estar haciendo aquí. Sería su nombre, ¿verdad? Entre comillas, nombre y número de cuenta, número de cuenta. Eh, Lo van a colocar la clase. Aquí sería Laboratorio de Mecánica de Fluidos, ¿verdad? Y aquí el nombre de la práctica sería eh, práctica 3 flotación. Bueno, espero que se esté viendo bien. Si no, pues también puedo poner un poquito de flotación y estabilidad. Muy bien, ponen eso, ¿verdad? Luego,
yo les recomiendo que establezcan lo que es la geometría del prototipo. Eh, eh, 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros y un espesor de 0,5 centímetros, les había dicho, ¿verdad? Entonces lo vamos a, bueno, podemos usar las funciones de S para convertirlo o podemos convertirlo manual. Eh, en este caso yo lo voy a convertir manual para ahorrarnos un poco de tiempo, y ya que las conversiones son fáciles, entonces vamos a siempre trabajar en orden y vamos a poner el título de esta sección del código, que es geometría del prototipo. Entonces, vamos a ponerle la base, sería 10 centímetros, eso son 0,1 metros. Entonces, entre corchetes siempre ponen las unidades. Y con tabulador le dan un poco de espacio y ponen aquí eh, base del prototipo. Luego, el espesor. En este caso solo es necesario poner la base porque como es un cubo, tiene la misma base y la misma profundidad. Entonces, solo la base le voy a poner, ¿verdad? El espesor es de 5 centímetros, lo que sería igual a 0,005 metros. Y le vamos a poner espesor de las paredes. Eh, Luego, si se recuerdan, nosotros lo que hacíamos es calcular un volumen individual, pero para ello ocupábamos calcular un volumen total, ¿verdad? Sacar la densidad. Y entonces aquí, como estamos estableciendo la geometría del prototipo, vamos a calcular los volúmenes. Primero, un volumen total. Le vamos a poner T, el volumen total. Y este sería, lo pueden hacer de varias formas. Yo lo voy a hacer eh, simplemente restándole el espesor a la pared. Ah, no, porque tengo que sumarlo todo, ¿verdad? Eh, bueno, entonces mejor vamos a hacerlo individual cada parte para así hacer el volumen total una suma. Entonces recordemos que volumen uno era volumen de la pared, de una pared. Luego teníamos un volumen 3. eh, lo vamos a hacer con la misma nomenclatura que lo hicimos en clase para que no nos confundamos. Y volumen 5. Entonces, volumen uno era la pared de 10 por 10 por 0,5. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Sería eh, base al cuadrado multiplicado por, eh, ahí sería 10 por 10 y multiplicado por el espesor, que sería T. Entonces, este sería, ¿no?, volumen de la pared de 10 por 10 por 0,5. Luego, volumen 3 era la pared que se le restaba el pequeño espesor, ¿verdad? Entonces, para ello vamos a poner paréntesis. Sería B menos dos veces el espesor, ¿verdad? Ya que eso nos daría los 9 centímetros, menos 2 por T, la T debería en minúscula. B menos 2 por T elevado al cuadrado. Y luego multiplicado por el espesor. Entonces ahí tendríamos volumen de la pared de 9 por 0,5. No, sería 9 por 10. Ah, no, pero entonces aquí tenemos un error. Aquí sería b menos 2 por t y no sería elevado al cuadrado, sino que sería multiplicado por la b y después multiplicado por t. ¿Por qué? Porque b menos 2 por t nos da el 9
esta B es el 10 y esta T es el espesor, entonces sería 9 por 10 por el espesor. Y ahora tenemos el volumen 5 que el volumen 5 sí es el que habíamos puesto anteriormente, porque sería B menos 2 por T, que eso nos da 9, ¿verdad? Y si nos recordamos, el piso era de 9 por 9 multiplicado por el espesor, entonces aquí lo elevamos al cuadrado, entonces sería 9 por 9 por el espesor. Y ahora sí, y esto sería volumen de la base, y sería 9 por el punto 5. Ok, ahora podemos calcular el volumen total. El volumen total va a ser igual. El volumen total va a ser igual volumen uno más volumen 2 más volumen 5. Aquí es volumen 3. Volumen uno más volumen 3 más volumen 5. Y siempre hacemos el comentario. Sería volumen total del prototipo. Entonces, ahí tenemos la geometría del prototipo, ¿verdad? Eh, luego, ¿qué hacíamos nosotros? Calculábamos la densidad. Para calcular la densidad ocupábamos el peso. Entonces, tenemos peso, que es igual a, aquí lo teníamos, 1,31 si no me equivoco. Estaba 1,31454. Aquí le vamos a poner todo, 1,31 454. Esto sería las unidades de newtons. Newtons. Entonces sería peso del prototipo. Y aquí vamos a hacer otra subdivisión, que este sería eh, por propiedades, ya me entiendes. Ok, entonces tenemos el peso y con el peso podríamos calcular lo que es la densidad, ¿verdad? Para eso ocupamos la gravedad. Entonces vamos a poner gravedad. Gravedad es igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, bueno, tenemos la gravedad, entonces podemos calcular lo que es la densidad. La densidad se calcula con la letra Y rho, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Eh, Rho es igual a eh, peso dividido entre el volumen total. Vamos a abrir paréntesis porque todo esto va dividido, volumen total, multiplicado por la constante gravitacional. Y ese sería densidad del prototipo. Algo que pueden hacer en LS es darle clic a esta ventana donde dice Formatted Equations y si no tienen un error, en este caso yo tengo un error, le va a salir las ecuaciones. Entonces ya vamos a revisar cuál es el error que tenemos. LS es así, cuando tiene un error le sale como 500 notificaciones. B menos 2 por T por B por T. Aquí me hace falta una comida. Entonces, por eso es el error. Entonces, tenemos la ecuación. Y si le dan clic, a veces se buguea esto, entonces le dan clic y le sale el comentario. Entonces miren, aquí le sale las ecuaciones con formato, entonces miren, aquí le sale el RO, entonces se mira mejor, es más fácil de entender si estamos cometiendo un error o no.
Em, bueno, vamos a continuar, ¿verdad? Aquí tenemos hasta ahora la densidad, entonces podemos calcular los pesos individuales. Em, vamos a ver, vamos a calcular eh, cálculo de pesos individuales. Que sería peso uno va a ser igual a la densidad por el volumen uno por la gravedad. Y ese sería peso de la pared de 10 por 0,5. Entonces, después, peso 2 sería igual a rho por el volumen 3. Pero yo sería peso 3, ¿verdad? Para seguir con la nomenclatura. Eh, pues la gravedad. Y esto es lo que vamos a ver. Y el peso de la pared es 10 por 9, 0,5. Y vamos a copiar esto también. Y ese sería el peso 5, ¿verdad? Sería peso 5 por densidad por volumen 5 por gravedad. Ese sería el peso de la base de 9 por 0,5. Entonces aquí ya tenemos los pesos individuales. Entonces vamos a determinar. Aquí no es necesario calcular, ¿verdad? Sino que solo podemos de un solo determinar el- el- la altura de los centroides individuales. Entonces, si nos recordamos, habían tres centros de gravedad individuales que eran igual. Perdón, habían cuatro, que serían las cuatro paredes. Entonces vamos a ponerlas de un solo. Sería eh, centros de gravedad individuales. Entonces, para ello, vamos a poner Y sub uno. Vale, vamos a poner Y pared, porque es de todas las paredes. Y sería igual a B entre 2, que B son los 10 centímetros, ¿verdad? Sí, los 10 centímetros, o sea, 0,1 metros tenemos nosotros. Y luego tenemos Y de la base, que ese sería T de 2. Y ese sería, vamos a ponerle centro de gravedad de las paredes. Y el de abajo vamos a poner centro de gravedad de la base. Entonces ya tenemos los centros de gravedad también. Eh, entonces ya con esto, nosotros podemos calcular el centro de gravedad solo del prototipo. Pero nosotros ocupamos calcular también el centro de gravedad con el agua. Entonces lo vamos a hacer en una sola ecuación. Entonces vamos a agregar aquí en estos cálculos lo del agua. Entonces recordemos eh, que hacíamos, ¿verdad? Para él lo que obteníamos era un volumen de agua. Entonces en la parte de volúmenes vamos a poner volumen de agua. Y ese le vamos a poner inicialmente cero. Recordemos, para que si nos da algún error, entonces lo vamos a quitar. Pero si no nos da error, así lo vamos a sería volumen de agua. eh, Luego, propiedades, vamos a colocar la densidad del agua. En este caso, nosotros estamos tomando una densidad del agua de 1000 kilogramos sobre el metro cúbico.
Entonces sería, volvamos sobre el metro. Entonces sería velocidad del agua. Em, lo vamos a hacer con peso específico, mejor para seguir el mismo, la misma forma que lo hicimos en clase. Entonces explicamos. Se puede con densidad, pero para que hagamos lo mismo que hicimos en clase, sería cama A y ese sería 9810. 9.000, 9810 newtons sobre metro cúbica. Y ese sería el peso por sí. Peso específico del agua. Entonces, 1810, ¿verdad? Eh, ahora calculamos el peso del agua. El peso del agua va a ser igual a la A multiplicado por el volumen de agua. Entonces aquí tenemos lo que es el peso del agua. Y vamos a calcular también el centro de gravedad. Recordemos cómo calculamos el centro de gravedad del agua en clase, ¿verdad? Entonces, este sería Y, Y sub A va a ser igual a el espesor, aquí le podemos poner espesor, sumado por H, y le vamos a poner H sub A para saber qué es el H del agua, entre 2. Ahora, si nos fijamos, hasta el momento nosotros tenemos calculado casi todo. Nosotros no hemos determinado lo que es el HA. Entonces, para eso tenemos que determinar, o sea, calcular el HA de la forma que lo hicimos en clase, ¿verdad? Entonces, vamos a poner primero, antes que nada, el centro de gravedad y el volumen de agua. Vamos a ver. Eh, Entonces, en el ES no es necesario poner las ecuaciones en orden, porque el ES reconoce todas las ecuaciones y con todas las ecuaciones él hace los cálculos, entonces él despeja automáticamente. Eh, pero a mí me gusta ponerla en orden porque es mucho más fácil de entender. Entonces vamos a decir que el volumen de agua es igual a cero, pero también nosotros sabemos que el volumen de agua es igual a la base menos 2 por t, que esto nos daría los 9 centímetros más, elevado al cuadrado. Pero en lugar de ir multiplicado por el espesor, esto iría multiplicado por el H sub A. Entonces vamos a ver si estamos haciendo todo bien, le ponemos aquí y sí, nos da las ecuaciones. Entonces miremos, B menos 2 por T por HA, T más H sub A en medios. Entonces se miran bien todas las ecuaciones. Entonces regresamos, para regresar se ponen en la ventanita que está a la par, que dice Equation Window. Eh, Aquí le vamos a poner cálculo de H sub A. Si se fijan, yo no despejé para HA, sino que el mismo S me va a despejar. Otra cosa que pueden hacer es ir verificando aquí las ecuaciones. Miren, hasta el momento tenemos 19 ecuaciones y 22 variables, entonces nos hacen falta algunas ecuaciones. Eh,
Bueno, vamos a hacer el cálculo, ¿verdad? Si no me equivoco, no nos hace falta nada. Entonces vamos a probar. Probando, vamos a saber. Entonces vamos a ponerle solo, a ver, vamos a primero comentar, ya. Cálculo, cálculo, sí, ¿verdad? Entonces yo lo tengo como Y sub CG en la guía práctica, ¿verdad? Entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a abrir paréntesis porque están probando un montón de cosas. Entonces sería W1 eh, multiplicado por el Y1. Ese sería peso 1, altura de centro de gravedad 1. Entonces también sabemos que tenemos dos paredes así. Entonces lo que podemos hacer para que nos salgamos cortos es multiplicarlo por 2. 2 por W1 por Y1. Entonces aquí ya sabemos que tenemos 2. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra pared. Sería 2 W3 multiplicado por 3. Y luego agregamos el piso. Ya para el piso es único, entonces lo ponemos así nomás. Y también lo hacemos con el peso del agua por el Y del agua. Y esto se divide entre el peso total. Vamos a calcular un peso total para que solo tengamos que poner esa variable de la ecuación. Sería peso total. Sería igual a peso uno más, sería dos veces el peso uno, ¿verdad? Más dos veces el peso 2, bueno, el peso 3 sería, más el peso 5 más el peso del agua. Entonces, peso total sería dos veces el peso uno, dos veces el peso 3 más el peso 5 más el peso del agua. Entonces, aquí le vamos a poner peso total. Em, Entonces, aquí lo dividimos esto entre peso total. Entonces vamos a poner el formato de ecuaciones para ver si está bien. Observen, dos veces el peso uno, la altura uno más dos veces el peso 3, la altura 3 más peso 5, altura 5 más peso del agua, altura del agua, dividido entre el peso total. Y el peso total es eh, dos veces peso uno más dos veces peso 3 más peso 5 más peso del agua. Entonces, lo miro bien. Eh, entonces vamos a hacer el cálculo. Lo que me causó interés fue que, que tenemos más variables que ecuaciones. Entonces vamos a ver cuál es el problema. Algo que les aconsejo que vayan haciendo es que vayan dándole clic a esa flechita. Esto les va a ir diciendo si tienen el mismo número de ecuaciones que de variables. Eh, en teoría, aquí ya deberíamos de tener todas las ecuaciones y todas las variables, ¿verdad? Entonces, para encontrar el error, yo lo que hago es ir comentando. Entonces, por eso me gusta trabajar en orden, porque, por ejemplo, aquí voy a dejar solamente la parte de geometría. Entonces, voy a seleccionar todo lo demás y le voy a dar clic derecho y le doy comment. Y luego le doy a verificar. Entonces, aquí me dice, miren, hay 8 ocasiones y 8 variables. Entonces, hasta ahí estamos bien. Entonces, vamos a ir a la parte de propiedades ahora. Vamos a quitarle el corchete y se lo vamos a poner aquí abajo, el cálculo de pesos individuales. Y le damos verificar. Entonces, miren, 12 ecuaciones y 12 variables. Entonces, el problema tiene que estar en esto de aquí abajo, porque aquí arriba vamos bien. Entonces, vamos a colocar
aquí abajo, el corchete. Y aquí ya tenemos problemas, miren. Hay 17 ecuaciones y 20 variables. Entonces el problema está aquí. Entonces ya lo vi, miren. Aquí los volúmenes los tengo como vol, no como v. Er, entonces los reconoce como variables diferentes. Entonces vamos a ponerle vol, vol y vol. Eh, Vamos a verificar ahora. 17 y 17. Y vamos a quitarle esto a ver si ese era el problema. 21 y 24 todavía hay un problema. Entonces, vamos a ver, Y de pared. Ah, bueno, que no le pusimos Y1, pues aquí sería Y de pared. Ese sería Y de pared también. El Y5 ya sería Y de base. Y el otro sería Y, pero con A minúscula. Entonces, ahí deberíamos de poder calcularlo. 2 por W por Y de pared. Sí, porque es la pared uno, después W3, porque es la pared 2, 3 y 4, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a calcular. Ahora sí, con la calculadora vamos a ver cuánto nos da. Miren, nos da 0,04. eh, Son 4 centímetros, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, 4,1 centímetros. Observen que el centro de gravedad está desplazado un poco hacia abajo, como lo mencionamos en clase. ¿Por qué? Porque hay más peso abajo. Y eso que todavía no hemos agregado lo que es el agua, ¿verdad? En- este valor le debe coincidir con el centro de gravedad que ustedes calculan manualmente, ¿verdad? Que calculan con el procedimiento del informe. Entonces vamos a seguir. Bueno, aquí no puse el comentario, vamos a comentar. Sería cálculo, cálculo del- Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa les pido graficar? Aquí ya hemos graficado el YCG. Les pido graficar el YMC y el YCB, ¿verdad? El del centro de flotación. Entonces, para lo del centro de flotación, tenemos que aplicar el principio de Arquímedes. Eh, ok, entonces, ¿cómo vamos a aplicar el principio de Arquímedes? Para calcular el principio de Arquímedes, tenemos que calcular cuánto se sumerge, o sea, a qué tanta profundidad se sumerge el, el objeto. Y a la mitad de esa altura, ¿verdad? Va a estar el YSB. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Para ello vamos a utilizar las ecuaciones que se le dan, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, aplicando, aplicando el principio, principio de Arquímedes. Entonces, vamos a ver el principio de Arquímedes que nos dice, ¿verdad? Aquí está en el marco teórico. La fuerza boyante va a ser igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces vamos a colocar esa ecuación. Eh, Fuerza boyante va a ser igual al gamma A, que es el peso específico del agua, por el volumen del fluido desplazado. Entonces este sería eh, fuerza boyante. Y entre paréntesis le vamos a poner principio de Arquímedes. Entonces, nosotros sabemos que este está flotando en equilibrio. Entonces sabemos que la fuerza boyante va a ser igual al peso total, ¿verdad? Porque está flotando en equilibrio. O sea, flota, sale a la superficie, pero en la superficie queda en equilibrio. Entonces vamos a poner fuerza boyante es igual al peso total. Entonces ponemos aquí, eh,
condición de equilibrio en un sistema. Ahora, sabemos que el sistema está en equilibrio, pero nos hace falta calcular el volumen de agua, o sea, el volumen de agua desplazado. Entonces, para eso ponemos el volumen de agua desplazado va a ser igual a a la base, ajá, que son los 10 centímetros al cuadrado, multiplicado por el H. El H va a ser ese agua desplazado. Va a ser la profundidad a la que está siendo sumergida, ¿verdad? Para que llegue al equilibrio. Entonces vamos a verificar aquí cómo vamos con las ecuaciones. Miren, 24 ecuaciones y 24 variables. Con estas tres ecuaciones que agregamos, nosotros ya podemos calcular el H. ¿Por qué? Porque aquí simplemente tenemos una igualdad. Decimos, la fuerza boyante va a ser igual al peso total. El peso total ya lo conocemos. Entonces, de aquí tendríamos que la fuerza boyante es igual a gamma por el volumen desplazado. Nosotros conocemos gamma y del volumen desplazado conocemos B. Entonces, solo haría falta despejar para lo que es H. El programa ES lo hace automáticamente. Entonces, él ya despeja para H. Entonces, aquí le vamos a poner eh, volumen de agua desplazado, despejando para H. Entonces, nos hace falta calcular el ISB, que es lo que estamos buscando. Entonces aquí le vamos a poner también para calcular YSB. Entonces aquí lo calculamos, ¿verdad? YSB va a ser igual a H entre 2. Entonces recuerden que H va en minúscula. Y entonces aquí vamos a poner altura del centro de rotación. Bueno, tenemos la altura del centro de flotación ya, entonces nos hace falta lo que es el metacentro. Entonces vamos a poner altura metacéntrica. Recordemos, para calcular la altura metacéntrica, nosotros calculamos un GM. Este GM se calcula con la inercia de X. Eh, Aquí está. Entonces vamos a hacerlo en orden. Inercia en X sería igual a la base por la altura del cubo sobre 12. Ahora, ¿qué base y qué altura vamos a tomar? Eh, Miren, ahorita en este caso estamos sumergiendo un cubo, ¿verdad? Entonces la base y la altura son de 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Y por qué digo 10 centímetros por 10 centímetros? Eh, Porque se toma el área paralela al espejo de fluido, es decir, la cara que toca el agua. Esa inercia es la que vamos a calcular. ¿Y cuál sería la altura en caso de que no fuera un cubo, ¿verdad? En caso que fuera un rectángulo, por ejemplo, ¿cuál sería la altura? La altura que nosotros tomaríamos sería el lado más largo. ¿Por qué? Porque de ese modo es donde nosotros tenemos más estabilidad. Entonces recordemos que los objetos buscan su punto de estabilidad, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos calculando el punto de estabilidad real, porque es donde va a buscar ponerse en equilibrio el objeto. Entonces vamos a calcular, ¿verdad? Base por altura del cubo sobre 12. En este caso nosotros sabemos que la base y la altura es la misma. Entonces vamos a poner simplemente base a la 4 y lo dividimos entre 12. Y ese sería inercia del prototipo. Luego calculamos el GR, que es la altura metacéntrica,
Eh, ¿Qué sería I sobre X entre el volumen desplazado? Sí se lo pongo, sí lo describo como altura metacéntrica, sí, altura metacéntrica. Y luego calculo la altura total del metacentro. Entonces, Y por C es igual a YSB sumándole el M, altura, altura del metacentro. Entonces, aquí ya tenemos todo. Vamos a verificar. 28 ecuaciones y 27 variables. Más bien hay más ecuaciones que... ¿Por qué? ¿Por qué hay más ecuaciones? Vamos a ver. Aquí ya encontré el error. Aquí no es YSG, es YMC. YMC, es YMC. Entonces ahí nos debe dar, ¿no? 28 y 28. Entonces calculamos y ya tenemos, mire, la altura metacéntrica. Vamos a cambiar el color a este para que se pueda ver mejor. La altura del centro de gravedad y la altura del centro de flotación. Eh, entonces observemos qué condición se debía cumplir para que un objeto flotante eh, sea estable. La única condición que se tiene que cumplir es que el centro de gravedad esté por debajo del metacentro. Entonces, en este caso, el prototipo teóricamente va a ser estable. Entonces, vamos a hacer las gráficas. Aquí ya tenemos calculado todo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer las gráficas. Para ello, vamos a primero comentar este volumen. Entonces, lo seleccionamos y le damos comment. Y luego, en esta figura donde dice New Parametric Table, le vamos a dar clic y nos abre esta ventana, ¿verdad? Eh, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar el volumen de agua. ¿Por qué vamos a agregar el volumen de agua? Porque en la parte de herramienta computacional nos pide que grafiquemos cómo varían eh, a medida que nosotros le vamos agregando agua. Entonces, le vamos a poner volumen de agua y le vamos a poner centro de flotación, centro de gravedad y altura metacéntrica. De una le vamos a poner la fuerza boyante y la altura, ya que sabemos eh, que también tenemos que graficarlo, entonces lo vamos a agregar. Entonces le damos OK. Y esto nos abre la tabla paramétrica. Entonces vamos a variar el volumen de agua. Entonces vamos a hacer variar el volumen de agua desde cero hasta el volumen máximo. Entonces vamos a calcular cuál es el volumen máximo. Para ello hacemos un simple cálculo, ¿verdad? Que sería los 9 centímetros por 9 centímetros por 0,05, 0,5. Y luego lo vamos a convertir. Si me abre la calculadora en algún momento. Entonces sería 9 por 9 por 0,5. Entonces son 40,5 centímetros cúbicos. Y eso lo dividimos entre 100. eh, bueno, no sé si es así. Bueno, vamos a volver a hacer 9 por 9 por 0,5.
Eso nos da los 40,5, ¿verdad? Entonces lo vamos a dividir nuevamente entre 100, entre 100 y entre 100. Serían eh, 0,40405, ¿verdad? Eh, perdón, aquí lo estoy calculando mal, porque la altura, o sea, no tiene un espesor de 0,5, entonces sería 9 por 9 por la altura, es 9,5. Así es. Entonces, eso nos da 769,5. Y ahora sí, se divide entre 100 y entre 100. Entonces son 0,307695. Entonces lo vamos a poner aquí. 0,2307695. Ese sería el máximo. Y lo vamos a hacer un incremento lineal. Le vamos a dar OK. Entonces vamos a darle clic al a play. Y por alguna razón me tira otro error. Entonces vamos a verificar. Volumen de agua. Mm, Es que no sé por qué no me pone este valor. Entonces vamos a ver si lo que tengo que hacer es que ponerle que no inicie el cero. Vamos a ver. 0. A ver, el último era 0,30, 0,123, 0,395. Y aquí le vamos a poner 0,0001. Ok. Entonces vamos a ver si así me lo calcula. No, no me lo calcula. Entonces vamos a ver cuál es el error. Bueno, me costó un poco encontrar el error, pero lo que pasó es que tienen que comentar esto hasta después de hacer variar los valores. Entonces, nosotros vamos a tener esa tabla así vacía, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo variar desde 0 hasta 0,3075. Le damos OK. Y ya cuando tienen estos valores aquí, van a comentar este valor aquí. Entonces, ahora sí, ahora les debe dar. Le dan play y eso les hace todos los cálculos. Entonces vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica ahorita así y luego vamos a hacer un cambio. Ya van a ver el por qué. Entonces la primera gráfica me dice que grafique a medida cómo varía el volumen, las alturas, ¿verdad? Entonces pueden seleccionarlo los tres de un solo y después los cambiamos. Entonces van a seleccionar los grid lines para que se mire bien. Y de ahí no vamos a cambiar nada, sino que lo vamos a modificar después. Falta el mínimo y el máximo. Mínimo cero, máximo 0,008. Sí, está bien. Mínimo cero también, máximo 0,0506. Vamos a poner 0,07. A ver cómo se ve. Y le damos un término de 0,005. Y este le vamos a poner Y. Ok, entonces hace las gráficas, pero si ustedes se fijan, que salen estas curvas así pequeñas, estas esquinas así. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que nos vengamos otra vez a la tabla paramétrica, eliminemos ese plot y nos vamos a la tabla paramétrica y agreguemos más iteraciones. Entonces vamos a agregar 10 iteraciones más y vamos a volver a alterar los valores, ¿verdad? Serían de 0 a 0,0007695. Y le damos OK. Y eso ya nos va a dar una suavidad en la curva. Entonces volvemos a hacerlo así y lo volvemos a graficar. Volumen y las tres Ds. Y le damos OK.
un máximo de 0,07, dije 0,07 y un intervalo de 0,005. Y veamos las líneas. Y así lo vamos a poner. Ok, entonces miren, ahora sale con mucha mayor suavidad la curva. Ya para finalizar, lo que quiero que hagan es que las nombren. Entonces, para saber qué curva es cuál, le dan doble clic. Entonces, miren, esta es la del metacentro. Eh, el color lo vamos a dejar así si quieren, pero le vamos a agregar un símbolo. Eh, entonces, apply. Ok. Y le vamos a poner entonces, esta es la altura metacéntrica. Ok. Y lo nombran ahí. Ahora esta es, miren que es la de color azul, entonces es la altura del centro de gravedad. Eh, entonces lo vamos a colocar, la altura del centro de gravedad, le vamos a poner otro símbolo, ok, y sería altura del centro de gravedad, ok, y le ponemos el nombre aquí. Y ya por descarte, esta última es la altura del centro de flotación. Observemos que la altura del centro de flotación es lineal. ¿Por qué? Porque es una figura regular la que estamos sumergiendo. Tiene una forma de cubo a lo largo de toda su superficie. Entonces, ese aumento va a ser lineal. Entonces, observen, esta es la gráfica. Entonces, ustedes pueden visualizar gráficamente cómo va variando el metacentro con el centro de gravedad y con el centro de flotación. Eh, Pueden ver que siempre que el metacentro esté por arriba del centro de gravedad, esta figura va a ser estable. Caso contrario, cuando esté totalmente sumergido. Observemos que cuando está totalmente sumergido, y bueno, en ninguno de estos casos se mira totalmente sumergido. Bueno, entonces vamos a hacer la otra gráfica. Entonces para eso le vamos a dar New Plot Window y la otra gráfica simplemente se le pide la fuerza boyante a medida va cambiando la altura. Entonces la altura máxima es de 0,1, le vamos a poner 0,11 porque, bueno, 0,2 sería que avanza de 0,2 a 0,2. Y es esa porque el máximo altura que tenemos son 10 centímetros, ¿va? Eh, el mínimo cero y el máximo, para el máximo nos deberíamos de haber ido a la tabla paramétrica, pero como ya estoy aquí, le vamos a poner 10, si no me equivoco, por ahí andaba. Y le vamos a poner color y símbolo, le vamos a poner rojo. Sí, andaba casi por 10. Lo que te vamos a separar un poquito es este y le vamos a poner 0,11 porque si lo miro muy grande. Listo. Entonces esta sería la fuerza boyante. A medida yo voy aumentando la profundidad. Listo. Entonces, esto es lo que me van a presentar, pero yo les quiero enseñar qué pasa eh, cuando se sumerge por completo. Entonces, vamos a graficar la fuerza boyante también aquí. Entonces, le vamos a dar overlay plot y vamos a graficar aquí lo que es la fuerza boyante. Y le damos OK. ¿Por qué no se ve? Creo que porque estamos en otra escala completamente diferente, no se mira. Bueno, no se va a poder. Pero es que si se fijan, aquí ya va pasando el centro de flotación, ya va pasando lo que es el centro de gravedad. Entonces, cuando analicemos un objeto totalmente sumergido, va a ser inestable, porque ya el centro no, perdón, va a ser estable, ¿no? Porque es estable cuando el centro de gravedad está por debajo del centro de flotación. Sí, entonces va a ser estable. Entonces, para que miren ese fenómeno. Eh, no me equivoco, sí es así, cuando el centro de flotación está por debajo. Vamos a ver.
Ta, 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 ta. Ujú. Sí, el centro de gravedad está por debajo del centro de flotación. Sí, entonces aquí el centro de gravedad pasa por debajo y el centro de flotación sube. Entonces agarra estabilidad cuando se va sumergiendo más. Bueno, entonces eso sería todo. Sé que el video quedó un poco largo, ¿verdad? Pero eh, ni modo, así es de largo esta explicación. Entonces espero que lo miren por completo y que estudien para la prueba, porque a la prueba les pondré cosas de la práctica 3, entonces, o sea, del informe. Entonces tienen que estudiar y tienen que trabajar todos en el informe. Eso sería todo y cualquier duda me pueden escribir.